Antes de abrir este cofre de recuerdos y dejar que el polvo de décadas se esparza por la sala, te pido un favor, mijita. Detén un segundo tu scroll, suscríbete y activa esa campanita. Porque lo que vas a escuchar podría sacudir la imagen que tienes de tu propia sangre. Llevo más de 60 años cargando un pecado tan grande como el Cerro del Muerto y hoy, a las puertas del Día de los Muertos, quiero que mis palabras queden grabadas para que nadie más viva en la oscuridad donde yo me consumí. Crecí en la casona antigua de la calle Galeana, en Aguascalientes, donde los domingos solían a birria con chile de árbol y la canela hervía en la olla del atole. Las paredes estaban tapizadas con retratos en sepia de mis abuelos revolucionarios, y cada noviembre erigíamos un altar de muertos con flores de cempasúchil, pan dulce y calaveritas de azúcar mientras rezábamos el rosario a la luz temblorosa de las veladoras. Ahí, al colocar la foto de mi hermana Aurora junto a los santos, sentía que el tambor de mi pecho se rompía porque todos rezaban por la persona equivocada. Entre posadas y piñatas, madrinas y compadres, yo me movía como la hija buena, temiendo que el siguiente palo que rompiera la piñata derramara mi mentira. Y aún resuena en mis oídos la manda que hice al Santo Niño de Atocha, llevar este secreto a la tumba si me concedía fuerza para sostenerlo. Fue en el verano de 1963, cuando las jacarandas pintaban de morado la avenida López Mateos y Aurora y yo abordamos aquel autobús hacia Zacatecas para entregar las invitaciones de su boda. Ella brillaba con su anillo nuevo, su risa de campanas, y yo, la melliza callada, soñaba en secreto con el mismo Luis Alberto que la esperaba con flores de nardo. El choque tronó como un cohete en fiesta patronal, entre metales retorcidos. Desperté vendada, escuchando a mamá sollozar: «Ay, mi Aurorita, gracias a Dios que sigues con vida». Quise decir la verdad, pero la cobardía retumbó más fuerte que las oraciones de la novena que empezaba a mi alrededor. Cuando Luis Alberto tomó mi mano creyendo besar a su prometida, sentí que vendía mi alma, y mientras Aurora agonizaba desfigurada en la sala contigua, el médico anotó su nombre en mi expediente. Aquel instante selló la vida que robé, la identidad que quemé en un acta chamuscada y el amor prestado que, como atole rancio, me supo a pecado. Aquella misma noche, cuando el sol se desplomó detrás de los cerros y la penumbra convirtió la casa materna en un laberinto de sombras, me escabullí con sigilo de coyote hacia el cuarto donde reposaba la vieja máquina de coser Singer, esa reliquia color verde oliva que había surcido generaciones de faldas de corte y pantalones de manta. El piso de ladrillo rojo aún conservaba el frío de siglos y mis pasos descalzos crujían como hojas secas mientras atravesaba el corredor adornado con macetas de geranios marchitos, cuya fragancia terrosa se mezclaba con el olor persistente a éter que traía del hospital. Sobre la mesa de cedro, un quinqué agonizante arrojaba destellos amarillentos que parecían fantasmas bailando en la pared, y ahí, con las manos temblando más que un tamal mal amarrado, desdoblé mi acta de nacimiento, esa que llevaba el nombre Isabela Ríos Aguirre, escrito con la tinta azul desteñida del registro civil de 1939. Al acercarla a la llama vacilante de la vela de cebo, escuché el susurro de las fibras ardiendo, un crepitar que se me clavó en los oídos como un grito ahogado. El papel se enroscó, se volvió ceniza y cayó hecho polvo grisáceo sobre el mantel de hule floreado, y con él, sentí que se consumía mi identidad, mi infancia de juegos en el zaguán y las veces que corrí detrás de los globos de Cantoya en la feria de San Marcos. Sin darme respiro, saqué de un cajón revestido con papel de estraza el acta de Aurora, intacta, con su nombre resplandeciendo como un juramento que yo estaba a punto de violar. La doblé con cuidado casi reverencial y la escondí en la caja de hojalata para hilos, cubierta por retazos de encaje y botones de nácar, la misma caja que la abuela usaba para guardar las agujas de coser santos. Entonces me arrodillé sobre el suelo helado, presioné la frente contra las baldosas y, con lágrimas que sabían a sal y a culpa, le supliqué al Santo Niño de Atocha: protégeme de toda lengua chismosa y de todo ojo curioso. Prometo caminar cada año de rodillas hasta tu santuario en Fresnillo, cargar veladoras, dejar flores de azahar y rezar 9 rosarios seguidos si mantiene cerrada cada boca que pudiera pronunciar mi verdadero nombre. Aquel pacto fue mi manda, mi amuleto de vergüenza, y al levantarme, mareada por el olor a cera quemada y miedo, sentí que el aire mismo rechazaba mis pulmones, como si la casa supiera la traición recién sellada. A la mañana siguiente, el sol filtró sus primeros rayos por las rendijas de las persianas de madera, pintando líneas doradas sobre el piso mientras doña Clementina, la futura suegra, entraba a la sala cargando un costurero de palma y la tela del rebozo de bolita que habría de cubrirme en la iglesia. Su voz, dulce pero inquisitiva, preguntaba por mis medidas con la precisión de un sastre militar y, para no delatar el temblor de mis manos, fingí acomodar el velo de tul, el mismo que Aurora guardaba con ilusión en un cajón perfumado con sachets de lavanda, mientras mis pensamientos, revoltosos como abejas, zumbaban alrededor de la duda. ¿Soportaría mi alma el peso de cada puntada que esa mujer clavaba en mí? ¿Nueva identidad? En la cocina, la tía Balbina revolvía mole poblano en una cazuela de barro bruñido, el chocolate y el chile mulato desprendiendo un aroma que se enredaba en el humo azul del fogón. Sobre el comal, las empanadas de flor de calabaza chisporroteaban y una radio antigua,
apoyada sobre un costal de frijol, lanzaba boleros de Javier Solís que hablaban de amores imposibles. Yo sonreía a los parientes, agradecía las felicitaciones por la milagrosa recuperación, y al mismo tiempo sentía un nudo en la garganta más áspero que istle sin curtir. Temía que algún primo lejano, con memoria de elefante, notara que la cicatriz junto a mi oreja no era la que Aurora llevaba desde niña, fruto de una caída en la acequia. Cada noche, las pesadillas me sacudían. Veía el rostro desfigurado de mi hermana suplicando, devuélveme la vida, y me despertaba empapada en sudor, aferrada al rosario de cuentas verdes que la abuela nos dio el día de nuestra primera comunión. Recitaba 70 Ave Marías antes de que el gallo del vecino cantara, convencida de que cada oración añadía un ladrillo más al muro que separaba mi mentira de la verdad que amenazaba con derrumbar, no solo mi recién estrenada identidad, sino la paz de toda una familia que, sin saberlo, se arropaba en una historia tejida con hilos de pecado y silencio. Las primeras lunas de mi matrimonio se deslizaron entre aromas de gardenias y el golpear lejano de los trenes que cruzaban la vieja colonia del Encino, donde Luis Alberto alquiló una casa de muros encalados y portón de hierro forjado. Cada amanecer, el silbido de la locomotora se mezclaba con el chisporroteo de frijoles refritos y el perfume del café de olla que yo removía con canela, intentando convencerme de que aquellos pequeños rituales bastarían para callar la voz de Aurora. Doña Clementina venía los sábados, cruzaba el zaguán cargando canastas de verduras frescas y, con su timbre autoritario disfrazado de cariño, enseñaba a la nuera convaleciente a guisar chiles en nogada, recordándome, sin saberlo, que esa receta era el platillo favorito de mi hermana. Al cuarto mes, cuando descubrí que llevaba un hijo en el vientre y que la náusea se confundía con el asco a mi propia mentira, recurrí otra vez al Santo Niño. Me arrodillé frente al altar que levanté en la alcoba y prometí donarle un manto bordado con hilo de oro si el parto salía bien. Los compadres Ramiro y Josefa, amigos de la infancia, se ofrecieron como padrinos del futuro bebé, y en la primera posada que organizamos, colgamos farolitos de papel y llenamos la piñata con tejocotes y cañas. Todo Aguascalientes parecía cantar letanías mientras yo sostenía la vara de la piñata con los brazos temblorosos, temiendo que al primer golpe se desparramara, junto con los dulces, la ceniza de mi acta quemada. Aquella madrugada, mientras el eco de los villancicos se apagaba y Luis Alberto dormía con un suspiro satisfecho, yo deslicé mis dedos bajo el colchón, comprobé que la caja de hojalata seguía ahí, custodiada por el escapulario, y, al sentir el metal frío, respiré aliviada aunque mi pecho ardiera como carbón encendido de vergüenza. Para 1971, con Luisito dando sus primeros pasos por el pasillo de mosaicos hidráulicos y balbuceando, mamá, con una inocencia que me partía el alma, el país vivía revuelos políticos que apenas alcanzaban nuestro mundo doméstico. Luis Alberto, ingeniero de los ferrocarriles nacionales, recibía ascensos que lo llevaban a recorrer estados enteros, y a mí me tocaba acomodar maletas y mudarnos a estaciones polvorientas donde el silbato del tren era el único reloj confiable. En San Luis Potosí celebramos la primera comunión de Luisito. La parroquia de Nuestra Señora de la Salud olía a incienso y a cera derretida, y yo, envuelta en un rebozo de Santa María del Río, sentí cómo se me aflojaban las rodillas cuando el padre mencionó la pureza de los sacramentos. Años más tarde, ya instalados en la Ciudad de México, Rosario, nuestra segunda hija, soñaba con una quinceañera de falda amplia y música de tríos, y al ir con ella a las tiendas de la Lagunilla para elegir la tela del vestido, mis dedos acariciaron, sin querer, un encaje idéntico al que cubría la caja de hilos donde yacía el acta de Aurora. En esas calles bulliciosas, con camoteros y organilleros anunciando su mercancía, sentí que la urdimbre del engaño se tensaba. Cada que Rosario pedía bendición para su vida futura, mi garganta se llenaba de agua salobre. En 1979, cuando un temblor meció los cimientos de nuestra casa en Tlatelolco y los vidrios se agrietaron como azúcar quebradiza, corrí a rescatar la caja antes que a mis propios álbumes de bodas, y fue ahí, en medio del estruendo y del Padre Nuestro que recité con voz ronca, que comprendí cuánto amaba la mentira que me mantenía a salvo y cuánto temía el desplome de ese frágil edificio de secretos. Aún así, al sostener a Rosario asustada entre mis brazos, juré protegerla de todo mal, aun de aquel que llevaba tatuado en el alma, la sombra de una hermana que, desde el otro lado de la tierra, parecía sacudir los cimientos cada vez que la familia rozaba la felicidad completa. Con la llegada de Salvador en 1982, justo cuando la devaluación del peso sacudía los bolsillos de medio país, mi existencia se volvió un tapiz de pañales hervidos en la estufa de carbón, rezos a San Ramón Nonato y cantos de cuna que buscaban acallar, también, los murmullos de mi conciencia. Luis Alberto aceptó un nombramiento en la refinería de Ciudad Madero y nos mudamos a un barrio obrero donde el aire olía a petróleo crudo y a pan dulce recién horneado en las taonas de la calle Carranza, y allí, entre los silbidos de las torres de destilación y las serenatas de tríos que afinaban bajo las ventanas los viernes por la noche, la culpa se instaló en mi pecho con la misma terquedad que el salitre en las paredes costeras. Organizaba novenas interminables para pedir salud y protección a la Virgen del Carmen, patrona de los marinos,
y entre rezos y letanías me sorprendía imaginando que Aurora, de haber vivido, habría disfrutado el olor a mar y quizá hasta aprendido a tejer redes de pescador con las vecinas. Cada víspera de Día de Muertos montaba un altar repleto de veladoras, papel picado y platos de camarones enchipotlados para los antepasados, pero el retrato de mi hermana, esa foto en la que sonríe con una flor de dalia en el cabello, lo guardaba a escondidas en el fondo de un ropero. Incapaz de dejar que su mirada iluminara la ofrenda, a mis hijos les enseñaba a persignarse antes de dormir y a pedir la bendición de los abuelos por la radio de onda corta cuando las distancias lo impedían, porque la familia, les decía, es un ancla que ni los mares bravíos ni la pobreza pueden romper, mientras por dentro se me desgarraba el alma al saber que sostenía esa ancla con un eslabón forjado en mentira. Cuando Salvador enfermó de bronquitis y pasó la noche con fiebre delirante, prometí al Santo Niño peregrinar descalza hasta la Basílica de Guadalupe en Monterrey si lo salvaba, y cumplí. Avancé 20 kilómetros bajo un sol ardiente, con los pies llagados y el rosario tintineando en mis dedos, convencida de que cada gota de sangre derramada era el precio que pagaba por seguir habitando un nombre robado. Los años 90 nos recibieron de regreso en Aguascalientes, ya con los hijos entrando a la universidad e impregnados de la efervescencia cultural que trajo el Tratado de Libre Comercio. Rosario estudiaba diseño gráfico y llenaba la casa de carteles coloridos. Luisito se convertía en ingeniero como su padre y hablaba de mudarse al norte para trabajar en maquiladoras, mientras Salvador, amante del folclore, aprendía sones jarochos y amenizaba las sobremesas golpeando la jarana junto al viejo reloj de pared. Esos días de mesa larga, tazas de café de olla y rebanadas de pan de pulque levantado en horno de barro estaban atravesados por la contradicción. Yo degustaba el orgullo de verlos volar alto y, al mismo tiempo, temblaba con la sola mención de trámites oficiales, títulos, cédulas profesionales, pasaportes, pues cada documento reclamaba una acta de nacimiento auténtica, ese pedazo de papel que yo había reducido a ceniza. Más de una ocasión fingí migrañas para evitar acompañarlos al registro civil, y cuando Rosario anunció que quería estudiar un semestre en España gracias a una beca, sentí que el mundo se me venía abajo. La embajada exigiría pruebas de línea genealógica, certificados de salud y, por supuesto, la partida de nacimiento de su madre. Recurrí entonces a la complicidad silenciosa de doña Clementina, quien ya adivinaba mis sobresaltos y, creyendo que se trataba de un trauma mal cerrado tras el accidente de 1963, recomendó a Rosario que tramitara sus papeles con un gestor. Aquella noche, después de que la familia se dispersó y solo quedaron platos con migas de bollo dulce y tazas medio vacías, me encerré en la recámara y saqué la caja de hojalata. Con los dedos sudorosos palpé el acta de Aurora, ya amarillenta, y me obligué a memorizar cada dato por si algún día tenía que repetirlo bajo juramento. Recé el Magnificat completo, prometiendo otra manda, bordar un estandarte nuevo para la procesión de la Virgen de la Asunción si Dios evitaba que los burócratas notaran la mínima discordancia, y al terminar sentí un escalofrío, como si la voz de mi hermana flotara alrededor del cuarto murmurando que ni 1000 estandartes serían suficientes para lavar mi culpa. Para el cambio de milenio la familia entera se reunió en la vieja casona de Aguascalientes para recibir el año 2000 con uvas, sidra el gaitero y el rezo del Ángelus transmitido por Radio Guadalupe. Yo preparé una cazuela enorme de romeritos con mole, bacalao a la vizcaína y tamales de rajas, convencida de que un banquete generoso sellaría cualquier resquicio de sospecha que hubiera quedado después del episodio de la beca de Rosario, mientras el reloj de pared golpeaba las 12 campanadas y las velas titilaban delante del niño Dios vestido de charro, regalo de mi suegra. Sentí un tirón en el corazón al ver a mis hijos abrazados, brindando por la mejor madre del mundo. Pero esa alegría tuvo sabor a piloncillo amargo cuando, pasados unos meses, Luis Alberto comenzó a toser con la terquedad de locomotora vieja. Los médicos del Hospital Hidalgo diagnosticaron enfisema, consecuencia de años entre hollín de ferrocarril y humo de refinería. Fue entonces que el peso de mi usurpación se volvió casi insoportable, porque cada visita al consultorio pedía formularios, pólizas de seguro, copias certificadas del acta matrimonial y, aunque conservaba todo en perfecto orden, incluso el acta chamuscada, cuidadosamente envuelta en servilletas bordadas y escondida bajo la loseta suelta del closet, el simple sonido del sello oficial estampándose sobre los papeles me erizaba la piel. Pasé las noches a su lado, rezando novenas a San José Obrero y prometiendo nuevas mandas, tejer 100 escapularios para la parroquia, donar cajas de medicina al dispensario si Dios permitía que Luis Alberto respirara con paz. Al alba, mientras preparaba atole de guayaba y el oxímetro pitaba marcando su saturación, Luisito me confesó que planeaba casarse por bienes mancomunados y necesitaba asesoría legal. Aquel trámite implicaba revisar la línea genealógica de la familia en el registro público, un paso que me deshizo la calma como charamusca derritiéndose al sol. Fingí entusiasmo, besé su frente y prometí ayudar, pero dentro de mí sentí que el fantasma de Aurora había encontrado una nueva fisura por donde filtrarse.
cuando Luis Alberto partió en el invierno de 2004, envuelto en el canto hondo de la Salve Regina y el incienso de los monaguillos que balanceaban el turíbulo en la capilla del Panteón de la Cruz, la culpa se me anudó a la garganta con la fuerza de un lazo charro. Mis hijos, ya adultos, me rodearon con ternura durante el novenario, rosario de corola. Mesa con flores de Nochebuena, Luisito consiguió mariachis para entonar Amor Eterno, y Salvador trajo garrafones de tequila herradura para el brindis de despedida. Entre cada misterio doloroso del rosario escuchaba murmullos de compadres que comentaban lo milagroso de mi recuperación tras el accidente del 63 y lo providencial que había sido mi vida junto al difunto. Esa noche, después de repartir bolillo con nata y café de olla a los asistentes, vacié las cenizas de la chimenea y descubrí, oculta entre los troncos consumidos, una figura oscura de cera que representaba a Santa Rita, patrona de los casos imposibles, que doña Clementina había colocado sin decirme. Interpreté aquel hallazgo como señal de que los rezos de décadas estaban por agotarse. La semana siguiente, al intentar tramitar mi pensión de viudez ante el IMSS, el sistema electrónico arrojó una alerta: inconsistencias en el número de folio del acta de nacimiento y el registro de huellas. El funcionario, con expresión severa y bigote recortado a la militar, pidió que regresara con documentación más clara. Guardé la compostura, respondí: sí, licenciado, con mucho gusto, pero al salir sentí que el pavimento de la avenida Convención se me abría bajo los pies. Corrí a casa, retiré la loseta suelta, tomé la caja de hojalata y la abracé como si fuera el último rescoldo de esperanza. Esa noche, sentada frente al altar familiar iluminado por veladoras de cera escamada, repetí en voz baja: ¡ay, Virgen Santísima! Concédeme un poco más de tiempo, y ofrecí otra manda imposible: costear la restauración completa de la parroquia de San Marcos si mi secreto permanecía dormido un año más, solo un año más, para reorganizar los papeles y, tal vez, encontrar una salida digna antes de que la ley y mis propios nietos encendieran la hoguera de la verdad. Las semanas posteriores al revés en el IMSS me vieron convertida en escribana nocturna, rodeada de carpetas manila, sellos de lacre, tijeras de hojalata y tiras de cinta adhesiva que se pegaban a mis dedos como culpas nuevas. Empecé a rastrear, con la febril minucia de una genealogista clandestina, los registros parroquiales de bautismo firmados con tinta ferrocarrilera en los años 40. Viajé en autobuses que olían a diésel rancio hasta los pueblos de Calvillo, Tepesalá y Rincón de Romos para sobornar sacristanes, revolver en archivos polvorientos y recoger partidas sacramentales que pudieran tejer una ruta verosímil entre la Isabela borrada y la Aurora impostada. Cada documento extraviado me recordaba la mano invisible de mi hermana, como si ella soplara los papeles justo antes de que yo los tocara, y aún así seguía prometiendo mandas. En el santuario de la Encarnación ofrecí correr 5 kilómetros del Viacrucis viviente con una cruz de mezquite a la espalda si encontraba un escribano dispuesto a alterar folios. Mis rodillas, ya hinchadas por las peregrinaciones cumplidas en silencio, crujían como chicharrón cuando subía las escaleras del archivo municipal, y mientras los empleados cotejaban actas bajo lámparas fluorescentes, yo repasaba mentalmente las fechas, los sellos, los folios y hasta los matasellos. Al regresar a casa colgaba mi rebozo empapado de sudor junto al fogón, ponía a hervir agua con piloncillo y ralladura de limón para despejarme las vías respiratorias, y me sentaba a escribir cartas dirigidas a funcionarios inexistentes que, en mi imaginación, podrían validar la versión de mí misma que el Estado insistía en negar. Salvador, entonces estudiante de Derecho, percibió mi obsesión y, preocupado, trajo códigos civiles y reglamentos notariales para explicarme que, con la digitalización de registros prevista para el 2011, cualquier inconsistencia se exhibiría sin misericordia. Oírlo pronunciar, Plataforma Nacional de Datos, fue sentir un cuchillo helado recorriéndome la espalda. En aquel instante supe que mi secreto, una vez flotando en los pergaminos empolvados de la sacristía, estaba a punto de ser arrojado a la luz fluorescente de un monitor, listo para parpadear rojo en pantalla y exponer la mentira que llevaba medio siglo latiendo bajo mis faldas planchadas con apresto. La amenaza tecnológica avanzó como oleada de huracán. En 2013, cuando Rosario regresó de Barcelona convertida en diseñadora digital y explicaba a la mesa familiar las maravillas del escaneo biométrico, me descubrí frotando el rosario dentro del bolsillo hasta acomodar las cuentas en un patrón que, según yo, podía conjurar fallos en la red. Mis nietos, ya adolescentes, pedían smartphones de última generación para las posadas y subían a TikTok videos de sus villancicos, etiquetando con hashtags nuestra dirección y mi nombre, Aurora, ese nombre que de pronto vibraba en miles de pantallas como si reclamara a su legítima dueña. Fue entonces cuando la menor, Natalia, anunció que su maestra de historia asignó un proyecto sobre líneas familiares notables de Aguascalientes, y que le gustaría incluir la rama Ríos de la Vega porque, según decía orgullosa, la abuela sobrevivió un accidente legendario. En su mirada chispeante vi reflejarse el fuego de un altar incendiario, así que fingí entusiasmo y le prometí abrir los baúles de la azotea, esos mismos que desde hacía décadas resguardaban cartas de amor desteñidas,
fotografías en sepia montadas sobre cartulina negra y el diario escolar que Aurora escribía con lápiz de carbón, mientras Natalia dormía. Subí a la azotea con una linterna de dinamo y abrí el arca de madera de oyamel donde conservaba aquellos tesoros. El perfume a humedad y lavanda reseca me golpeó como bofetada de memorias. Allí encontré el velo de novia amarillento, la invitación de boda con letras góticas y un sobre que nunca antes había tocado. Lacrado con el sello de Luis Alberto y dirigido a mi adorada Isabela, las manos me temblaron tanto que apenas pude romper el lacre. Dentro había un poema breve, escrito con la caligrafía inclinada de mi difunto esposo, confesando que, antes del accidente, quien ocupaba sus pensamientos en verdad era la hermana callada. Leí aquellas líneas hasta memorizarlas, con lágrimas gordas empañando mis lentes bifocales, consciente de que la verdad, esa con mayúscula, no era un muro contra el que yo me estrellaría, sino una ola que vendría a llevarse los cimientos de todo. Devolví la carta a su sobre, cerré el baúl y, antes de bajar, elevé la linterna hacia el cielo oscuro donde titilaban las estrellas sobre los volcanes lejanos y murmuré: hermana, si esto es tuyo, dame una señal. El silencio respondió con un viento que apagó mi luz. Bajé a tientas las escaleras, paladeando el hierro frío del miedo y el dulzor de ese amor reencontrado, segura de que la era digital no solo revelaría mi engaño, exhibiría también que, en el fondo, nadie, ni siquiera Luis Alberto, vivió plenamente la vida que le correspondía. El vendaval de sospechas se transformó en tempestad definitiva en febrero de 2025, cuando Natalia, ahora madre primeriza, me pidió acompañarla a la oficina de pasaportes para inscribir las huellas de la pequeña Sofía y tramitarle, de paso, un documento biométrico que le permitiera viajar a un congreso infantil de música en Guadalajara. Yo acepté confiada en mis viejas tretas y en la costumbre burocrática de sellar sin mirar, pero el nuevo sistema escaneaba dedos y rostros con la precisión implacable de un confesionario electrónico. Al colocar mi índice sobre el lector sentí un cosquilleo helado atravesar la yema hasta el centro del pecho, y el monitor parpadeó en rojo mostrando la leyenda: no coincide con registros de Aurora Ríos de la Vega, nacida 1939. El funcionario, un joven de gafas redondas y voz gentil, arqueó la ceja y me pidió un segundo intento. Mis piernas se volvieron nopal cocido mientras repetía el gesto, consciente de que el sudor, mezcla de pánico y de los calores anticipados de la cuaresma, nublaba el cristal. Otra luz roja, otro pitido, y el muchacho sonrió con cortesía fingida: no se preocupe, abuelita, a veces los registros antiguos se digitalizan mal, traiga su acta original y lo resolvemos. Sentí que la sangre me abandonaba como agua derramada de cántaro roto. Balbuceé un claro, mijo, mañana mismo. Y salí de la oficina sostenida apenas por el bastón y el rebozo que olía a copal. Natalia notó mi palidez y propuso un raspado de hielo con jarabe de grosella para refrescarnos, pero cada sorbo me sabía a ceniza. Aquella noche, de regreso en la casona, el rechinido del portón se mezcló con el eco remoto de los rezos que años atrás prometí. Subí directo al closet con la loseta suelta, pero descubrí la caja de hojalata fuera de lugar, sus tapas ligeramente abiertas. El corazón me martilló las costillas al imaginar dedos curiosos revolviendo entre papeles chamuscados. En la sala, un murmullo de voces apagadas me guió hasta encontrar a Rosario, Luisito y Salvador reunidos junto a la mesa grande, la caja abierta, el acta de Aurora extendida entre fotografías amarillentas y el sobre con el poema de Luis Alberto. Ninguno habló, pero sus miradas ardían como brasas bajo la cruz de madera. Sentí que el mundo giraba y por un instante quise huir, esconderme en la penumbra de las novenas, pero Natalia emergió detrás de ellos sosteniendo su teléfono en modo de grabación y dijo con voz temblorosa: abuela, dicen que la verdad sana. ¿Es cierto que tu nombre no es el que creemos? Me senté frente a ellos, el bastón temblando entre mis dedos, y al ver el teléfono capturando cada arruga de mi culpa comprendí que la última barrera había caído. Cerré los ojos y evoqué el altar de muertos que año tras año levantaba con flores de cempasúchil, las cazuelas de mole burbujeante, las letanías en honor a los difuntos, y pensé en Aurora esperando, en algún rincón del más allá, a que yo le devolviera la voz. Inhalé hondo, saboreé el aire espeso de incienso que aún flotaba tras una misa reciente, y empecé con un «Dios mío, dame valor», que retumbó contra las paredes empapeladas con estampas de la Virgen de San Juan. Conté el choque de 1963, el crujido del metal, la confusión de mi madre, el rostro vendado de mi hermana y la mano cálida de Luis Alberto confundiéndome con su prometida. Confesé cómo quemé mi acta al pie de la Singer, cómo guardé la de Aurora en la caja de hilos y firmé un pacto con el santo niño de Atocha para cargar de por vida una mentira del tamaño del Cerro del Muerto. Cada palabra se deslizó pesada, pero al pronunciar el nombre Isabela, sentí el primer alivio desde hacía 6 décadas. Rosario lloró aferrada al pañuelo de encaje. Luisito se levantó indignado, caminó en círculo y, al final, me abrazó murmurando: madre, no sé quién eres, pero te amo. Mientras Salvador abría la ventana para que entrara el aire tibio de la tarde y las campanas de la catedral repicaban a vísperas, Natalia, con lágrimas resbalando sobre sus mejillas juveniles, dejó de grabar y me pidió permiso para compartir la historia en él.
Foro de memorias familiares donde se reúnen voces de toda Latinoamérica, asentí, sabiendo que mi confesión volaría más allá de las paredes de la casona, que sería escuchada por desconocidos que quizá también llevan secretos apretados al pecho. Levanté la mirada al crucifijo, besé el rosario, y en susurro casi inaudible, le dije a Aurora: hermana, ya devuelvo lo que tomé prestado. Sentí entonces, por primera vez, que el peso de tantos rosarios, mandas y silencio se despejaba como la neblina sobre los magueyales al amanecer, y aunque la familia entera temblaba con la magnitud de la revelación, intuí que la verdad, dolorosa como espina de nopal, por fin nos permitiría respirar sin el hedor de la culpa que hasta ese momento había sazonado cada mole, cada posada y cada canto de arrullo en nuestra historia. Al día siguiente la casa amaneció impregnada de un silencio extraño, espeso como la nata que se forma sobre el chocolate caliente cuando se olvida al fuego, y mientras la luz oblicua del amanecer se filtraba por las persianas de madera acariciando las partículas de polvo que danzaban indecisas, la familia se reunió otra vez en torno a la mesa de comedor todavía cubierta con el mantel de lino bordado que había pertenecido a la bisabuela Constanza. Rosario, con los ojos hinchados por la vigilia, desplegó delante de mí un calendario lleno de festividades familiares próximas: la confirmación de Sofía, la posada del 16 de diciembre, la peregrinación anual a San Juan de los Lagos, y preguntó cómo pretendía yo reconciliar mis mandas pasadas con la nueva realidad, porque cada evento implicaba oraciones que invocaban a una Aurora que ahora era un fantasma doblemente ausente. Luisito, siempre práctico, tomó su laptop y empezó a investigar los procedimientos legales para rectificar nombres en actas de nacimiento expedidas antes de 1970, descubriendo que el trámite era posible pero lento, caro y, sobre todo, público, lo cual significaba que la vergüenza se exhibiría en los tablones del registro civil como si fuera un cartel de feria. Salvador, apoyado contra la alacena donde reposaban frascos de chiles en escabeche y tazas esmaltadas, propuso un círculo de perdón inspirado en los talleres de resolución comunitaria que había conocido en la facultad. Reuniríamos a toda la parentela, tíos, primos, compadres, incluso al coro de la parroquia, para que yo contara la historia completa y pidiéramos colectivamente la intercesión de la Virgen de la Asunción, pues solo así, decía él, la fuerza del familismo mexicano podría transformar la humillación en narrativa compartida. Natalia, resguardando a la niña en brazos, añadió que su generación necesitaba transparencia para no reproducir cadenas de silencios, y que ella, acostumbrada a Stax y Livestreams, creía indispensable dejar registro digital de la reconciliación para otros descendientes que, algún día, buscarían su identidad en las hemerotecas virtuales. Escuché todo con el corazón latiendo como tambor de procesión y, pese al miedo que me roía las entrañas, acepté someter mi destino a un proceso tan público como nuestras posadas, recordando a la abuela Remedios cuando, entre letanías, repetía que más vale vergüenza puesta que miedo escondido, y comprendí que, quizá, mi última manda debía ser la más difícil: ofrecer mi nombre verdadero en sacrificio, como el copal que se consume lentamente, para que el humo fragante suba al cielo y anuncie a Aurora que, por fin, su vida vuelve a llamarse como ella. Esa misma tarde comenzamos los preparativos para la asamblea familiar y, mientras Salvador diseñaba invitaciones de papel amate adornadas con flores bordadas por manos de artesanas de San Antonino, yo abrí los armarios donde guardaba vestigios de 6 décadas de celebraciones. Encontré la caja de música que sonaba cada Navidad entonando Noche de Paz, las velas de cera escamada que aún conservaban restos de cera perfumada con incienso, y los manteles manchados de mole que habían sobrevivido a docenas de fiestas. Decidimos que el acto tendría lugar el 2 de noviembre, Día de Muertos, porque así la confesión quedaría arropada por la presencia simbólica de todos los antepasados y, además, el altar serviría de escenario para ofrecer el nombre de Isabela como ofrenda de restitución. Rosario y Natalia se comprometieron a diseñar una alfombra de acerrín de colores con la imagen de 2 mujeres gemelas unidas por un lazo de flores de cempasúchil, símbolo de ese vínculo trágico pero inseparable. Luisito se comunicó con el padre Anselmo, para mi sorpresa a un párroco emérito de San Marcos, y le explicó la situación con franqueza, solicitando una misa de reparación que incluía la lectura pública de un acta de sustitución de identidad homologada por la diócesis. Yo, por mi parte, me dediqué a bordar un nuevo estandarte para el Santo Niño de Atocha, hilvanando cada puntada como si fuera un latido de arrepentimiento, usando hilo dorado y azul marino sobre terciopelo carmesí, para simbolizar la sangre y la misericordia, y mientras bordaba relataba en voz alta a Sofía, que jugueteaba a mis pies con muñecas de trapo, pasajes de la infancia compartida con Aurora, esas tardes de lluvia en las que cortábamos bugambilias y las pegábamos en cuadernos escolares, para que la bisnieta entendiera que la mujer cuyo nombre heredé no era una sombra terrible, sino una muchacha llena de sueños que quedó atrapada en mi cuerpo. Cada puntada llevaba una jaculatoria, una petición, un acto de contrición, y cuando terminé la imagen del niño Dios extendiendo los brazos, sentí que un hilo invisible se había tensado entre el pasado y el presente,
listo para sostener el peso de la verdad en la gran reunión, sombra de procesión que se acercaba lenta pero inexorable como las bandas de música que anteceden al desfile de calaveras en la Plaza de la Patria. El 2 de noviembre llegó con un cielo tan claro que casi dolía mirarlo, y desde el alba la casona se convirtió en un hormiguero de parientes y vecinos que llegaban cargando ramos de cempasúchil, cirios de cebo y canastas rebosantes de pan de muerto espolvoreado con ajonjolí. Rosario y Natalia, enfundadas en rebozos color turquesa, desplegaron la alfombra de acerrín sobre el patio central mientras los primos colgaban papel picado entre los pilares de cantera, y el aroma a anís y piloncillo se mezclaba con el incienso que el padre Anselmo dispersaba al bendecir la ofrenda. Sobre la mesa principal colocamos 2 retratos enmarcados, uno de Aurora con la flor de dalia en el cabello y otro mío tomado meses antes del accidente, y entre ambos, para que no hubiera duda del puente que nos unía, dejamos el estandarte nuevo del Santo Niño de Atocha bordado con mis lágrimas, flanqueado por veladoras rojas y azules. La banda municipal afinó sus trompetas junto a la fuente y, cuando el reloj de pared marcó las 4, el repique de campanas de la catedral anunció la hora del desagravio. El padre leyó en voz alta la petición de rectificación de identidad, enumeró las mandas antiguas que había incumplido por desconocimiento la feligresía, y me invitó a pronunciar mi nombre verdadero. Sentí que el aire se espesaba como atole cuando articulé: yo soy Isabela Ríos Aguirre, y al hacerlo, pareció que un viento tibio recorría el corredor arrastrando pétalos de flores hacia la calle. Los murmullos crecieron, alguno soltó un «Dios de mi vida», pero antes de que el rumor se volviera estruendo, el coro entonó «La Llorona», en son menor, y las voces se alinearon con el temblor de mi pecho mientras explicaba cómo la confusión del hospital se convirtió en pecado consciente, cómo quemé mi acta bajo la singer y como cada aniversario cargué el peso de un nombre que no era mío. Señalé la mesa de dulces donde sobresalían las calaveritas con los nombres de Aurora e Isabela escritos en betún, símbolo de que ambas, al fin, compartíamos espacio en la memoria familiar. Tras mi confesión, Rosario transmitió en vivo por el Foro Latinoamericano. Natalia facilitó un micrófono a tíos y madrinas para que expresaran su sentir, y así, entre panes tibios, tequila servido en jarritos de barro y lágrimas que caían como lluvia de verano, mi verdad dejó de ser un costal solitario y se volvió cantaleta coral, una letanía que recorría el patio igual que las luces de bengala que los niños agitaban cuando el sol empezó a ponerse detrás del Cerro del Muerto. La asamblea concluyó bien entrada la noche con el rezo de una novena, improvisada por el alma de Aurora y por mi propia expiación, y mientras las velas terminaban de derretirse formando charcos de cera sobre la cantera, percibí en los rostros de mis primos una mezcla de compasión y desconcierto que no se parece a la misericordia perfecta de los santos, pero se le acerca lo suficiente como para no romper del todo los lazos de sangre. Al día siguiente corrieron chismes por el mercado Terán, algunos asegurando que yo había usurpado tierras ejidales, otros fabulando que un tesoro de la revolución estaba enterrado bajo la casa, y aunque esas habladurías me punzaron como espinas de nopal recién cortado, descubrí que ya no me encorvaba bajo su peso. Respondía con la frente en alto, recordando la voz del padre Anselmo al absolverme y la promesa de Luisito de acompañarme paso a paso en el trámite legal que, según su investigación, culminaría con un acta marginal inscrita en el registro civil explicando la sustitución de identidad por error y dolo. Rosario diseñó un sitio web privado donde colgó las grabaciones de la misa, las cartas escaneadas de Luis Alberto y un árbol genealógico actualizado que, por primera vez, mostraba mi nombre verdadero enlazado al de mis hijos y nietos. Salvador redactó para mí un documento notarial solicitando la nulidad de mi firma en viejos contratos, y Natalia convirtió la crónica en podcast para que otras familias, desde Mérida hasta Tijuana, pudieran reconocer el filo letal de los secretos. Yo, por mi parte, inicié la manda final. Cada sábado camino al santuario de Fresnillo con los pies envueltos apenas en guaraches de cuero, llevando conmigo una pequeña caja de madera en la que guardo tierra del panteón donde descansa Aurora y una vela encendida en su honor. Durante el trayecto rezo por las posadas futuras, que ahora se harán cantando 2 nombres en vez de uno, por las mañanas de Navidad en que Sofía y sus primos partirán la rosca sin el silencio espeso de antaño, y por los altares del Día de los Muertos, donde, al colocar las 2 fotografías hermanas, el aroma del copal ya no huela a mentira sino a memoria reconciliada. Mientras avanzo dejo tras de mí un rastro de flores secas y, aunque sé que la rectificación legal tomará meses y que el murmullo popular tardará en calmarse, siento en cada paso que ya no cargo la sombra de mi hermana, sino su luz, y que ese resplandor compartido será el legado que perdure cuando mis huesos descansen, al fin, bajo un nombre que me pertenece y un epitafio que no duela leer. La rectificación legal comenzó al amanecer de un lunes lluvioso cuando Luisito y yo nos presentamos en el registro civil cargando una carpeta rebosante de certificados, partidas parroquiales y la resolución eclesiástica que el padre Anselmo había firmado con pulso tembloroso. El edificio, un monstruo de concreto gris levantado en los 70, olía a papel húmedo y café recalentado, y sus pasillos resonaban con el taconeo impaciente de solicitantes que, al igual que yo, traían la vida
Envuelta en sobres tamaño oficio, mientras esperábamos nuestro turno, repasé de memoria cada dato, las fechas de bautismo de Isabela, los sellos con escudo nacional, la nota marginal que Salvador había redactado citando el artículo 135 del Código Civil del Estado, y la carta de humildad donde yo reconocía mi dolo. La ventanilla nos recibió con un funcionario adusto cuyo bigote recortado a ras le daba aspecto de regla de metal, nos pidió la huella digital y cuando el escáner iluminó mi dedo, sentí un hormigueo eléctrico que me subió hasta la nuca, pero esta vez el sistema reconoció la nueva foliación y el hombre simplemente asentó con la cabeza, estampando un sello que sonó como un cañonazo silencioso anunciando el principio del fin. Aún así, el camino fue largo, hubo que publicar edictos en el periódico oficial, acudir a una audiencia pública donde leí mi confesión ante notarios y vecinos curiosos, y resistir la mirada incrédula de una funcionaria joven que, al revisar mis papeles, dejó escapar un vaya novela, antes de entregarme una ficha nueva. Esos meses de trámites coincidieron con la temporada de posadas, y aunque seguí cantando la letanía a la luz de las velas, ya no me escondí en la cocina cuando llegaba el momento de romper la piñata, sostuve la vara con firmeza y, al primer golpe, vi cómo estallaban dulces sobre las cabezas de mis nietos, quienes gritaban «¡Viva la abuela Isabela!», mezclando risas con confeti, y yo entendí que el familismo mexicano tiene esa capacidad casi milagrosa de absorber la vergüenza y transformarla en anécdota compartida, una cicatriz que se exhibe sin pudor en las sobremesas donde el ponche de fruta sirve con canela y caña, un recordatorio de que el perdón, igual que el tejocote, es duro por fuera pero dulce en su centro. La primera Navidad tras la resolución llegó con un aire distinto. El árbol de la sala se adornó con dos esferas doradas idénticas que Rosario pintó a mano con los nombres de Aurora e Isabela entrelazados por una cinta roja, y cuando los villancicos resonaron en la bocina Bluetooth que Salvador colocó bajo el pesebre, sentí que las voces de mis hijos ya no buscaban omitir ninguna sílaba incómoda. En la misa de gallo lo confirmé, al repartir la paz, los compadres extendieron sus manos diciendo «Doña Isabela», y esa simple corrección me pareció un himno de renacimiento. Durante la cena, el bacalao se sirvió sobre platos nuevos y, al brindar con sidra, Natalia relató a los más pequeños la historia de dos hermanas que compartieron un cuerpo de recuerdos, explicando con ternura cómo los secretos pueden marchitar la vida igual que la helada quema los nopales y cómo la verdad, al florecer, deja brotes más fuertes. Al día siguiente, mientras desmontábamos el nacimiento, Sofía me acercó una carta que su maestra había enviado felicitándola por la ponencia sobre memoria familiar que había presentado en el Congreso Infantil, y allí, junto a un dibujo de dos mujeres tomadas de la mano, leía: «La valentía es el mejor legado». Lloré sin pena porque comprendí que el fantasma de Aurora ya no merodeaba en sombras, sino que caminaba a mi lado en la luz del mediodía, y al empezar el año nuevo prometí mantener el altar de muertos con 2 retratos y duplicar las veladoras, no en expiación, sino en gratitud. Sé que mis huesos pronto reposarán bajo una lápida que dirá Isabela Ríos Aguirre, hermana de Aurora, y aunque en los velorios venideros corra el mezcal y los corridos narren tragedias mayores, ninguna melodía podrá eclipsar la certeza de que el familismo, nuestra muralla de amor y chisme, se fortaleció al enfrentar el silencio más viejo. Cuando cierro los ojos, escucho el murmullo del Santo Niño de Atocha diciendo que mi manda final está cumplida, y respiro hondo el aroma a cempasúchil que ya no pica como reproche, sino que perfuma como bendición para las generaciones que vendrán. Cuando por fin salió publicado en el periódico oficial el edicto con la anotación marginal que rehabilitaba mi nombre verdadero y explicaba, con palabras tan frías como el mármol, la usurpación que mantuve durante 62 años, sentí que los ecos de aquella singer verde oliva delatoramente chasqueaban de nuevo, ahora no para quemar papeles sino para coser los retazos desgarrados de nuestra historia. Ese día amanecí temprano, preparé café de olla con piloncillo y clavos de olor para toda la familia y, antes de que el cartero dejara el ejemplar en la reja, ya se escuchaba en la cocina el golpeteo alegre de las cucharas contra los platos de pan de nata. Rosario, que había dispuesto sobre la mesa 2 manteles, uno bordado con mis iniciales, Ira, otro con las de Aurora, me abrazó con fuerza y declaró que, a partir de ahora, el altar del Día de Muertos tendría 2 veladoras gemelas encendidas con la misma flama, para que nadie volviera a separar lo que el destino había tejido. Luisito, aún con los ojos vidriosos, leyó en voz alta la nota marginal entonando cada frase como si fuera artículo de fe, mientras Salvador, orgulloso de la hazaña legal, brindaba con agua de Jamaica fresca y explicaba a los más pequeños que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra resquicios para brotar como la bugambilia entre las grietas de las bardas viejas. Al caer la tarde, los compadres y vecinos se acercaron con sus mejores galas para felicitarme, y yo, vestida con un rebozo púrpura que mandé teñir exprofeso para marcar el renacimiento, recibí abrazos, besos y alguna que otra mirada. Todavía incrédula, pero todas esas emociones se atenuaron cuando el padre Anselmo, apoyado en su bastón de cedro, pronunció una oración de gracias frente al nuevo estandarte del Santo Niño de Atocha. Con voz temblorosa, le ofrecí los últimos escapularios que bordé durante los trámites, y al entregárselos,
Vi cómo la tarde se encendía con los tonos dorados del crepúsculo sobre el Cerro del Muerto, iluminando a mis nietos que jugaban a perseguir luciérnagas mientras coreaban nuestros dos nombres. Entre carcajadas, Isabela y Aurora, Aurora e Isabela, como si cantaran un eco que por fin hallaba armonía después de décadas de disonancia. Pasaron los meses y la vida, que siempre encuentra cauce, se empeñó en mostrarme los frutos de una verdad liberada. Natalia invitó a toda la familia a la presentación de su podcast, Voces que desentierran, en la Feria del Libro de Guadalajara, y allí, frente a un público que incluía cronistas de Guanajuato, antropólogos de Oaxaca y estudiantes de historia de la UNAM, relató nuestra saga con un candor que estremeció a la audiencia. Cuando me pidió subir al estrado, sentí el temblor antiguo en las rodillas, pero la mirada cálida de Sofía, sentada en primera fila con un listón naranja sosteniendo su cabello rizado, me dio la fuerza para abrir el micro y confesar una vez más que la vergüenza se achica cuando se comparte. Al terminar, recibí abrazos de desconocidos, mujeres que habían callado historias de migraciones forzadas, hombres que ocultaban matrimonios anteriores, abuelas que habían criado hijos de hermanas sin nunca decirlo, todos buscando ahora en mis palabras una llave para sus propias cárceles. De regreso a casa, en el autobús nocturno cuya ruta serpenteaba entre sembradíos de agave y maizales dorados, recé en silencio el último rosario de la manda prometida, 48 cuentas que ya no pesaban como lastre, sino que tintineaban como campanas anunciando la llegada de las luces de Aguascalientes. Al bajar, inhalé el aroma a tierra mojada mezclado con el dulzor del camote asado que vendían en la plaza y, al mirar la catedral iluminada, comprendí que mi horizonte ya no era un muro de secretos sino un camino abierto, alfombrado por las sombras reconciliadas de quienes me precedieron. Esa noche escribí en mi diario, por primera vez firmado, Isabela, sin sobresalto, que al terminar la manda peregrinaría no solo por mí, sino por todas las voces que aún temen al juicio, y al cerrar el cuaderno, escuché el susurro de Aurora despidiéndose con ternura, no como reproche, sino como bendición que se deslizaba entre los barrotes de hierro del balcón, dejando en la memoria un perfume a dalias frescas y la certeza de que la sangre, cuando se nombra con honestidad, vuelve a latir con ritmo de fiesta patronal. Gracias, corazones queridos, por haberme acompañado hasta este punto donde la confesión se convierte en puente y la vergüenza en canción. Si mi relato te recordó algún silencio guardado o te inspiró a abrir tu propio baúl de recuerdos, te invito con todo mi cariño a suscribirte y activar la campanita para que sigamos compartiendo estas historias que, como las velas del altar, iluminan los pasillos más oscuros de la memoria. Cada suscripción es una flor de cempasúchil que se añade a nuestro camino y cada like, un granito de azúcar en las calaveritas que endulzan la verdad. Así que acompáñanos, comparte este testimonio con tus compadres y comadres, y no permitas que los secretos se pudran en silencio. Hagamos juntos un rosario de voces valientes que, al unirse, formen la cadena luminosa de nuestra gran familia latinoamericana. Terminé.